1 Corintios capítulo 1, versículo 14 al versículo 17. Si usted me sigue nada más con su vista, dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pueden tomar asiento. Y Pablo está hablando a esta iglesia de Corintio y les está diciendo: doy gracias a Dios de que no los he bautizado a ustedes. Y era prácticamente por dos razones. Una, porque ciertamente ellos estaban peleando y estaban diciendo: yo soy de Apolos, yo soy de dice ahí, de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Y Pablo dice: bueno, estoy contento de que a ninguno de vosotros he bautizado. Pero también Pablo está diciendo en el versículo 17: no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. De tal manera que aquí podemos nosotros ver que Pablo está diciendo: si Cristo me envió a salvar lo que se había perdido y no me envió a bautizar, eso quiere decir que el bautismo no me salva. Pablo bautiza, ahí nos explica un poquito, bautiza a Crispo, lo vimos la semana pasada, bautiza a Gallo, bautiza a la familia de Estéfanas, y todos ellos, de los que hace mención acá, aún siguen ellos sirviendo al Señor en sus diferentes iglesias y en sus diferentes ministerios. Qué bendición es cuando nosotros tomamos ese paso de obediencia para ser bautizados y Dios continúa ayudándome a mí para poder seguir sirviendo en mi iglesia local. Esa obediencia, ese paso de fe, el identificarme con Cristo, con su muerte, con su sepultura y con su resurrección, es importante en la vida de cada cristiano. También vimos un poquito acerca de Adoniram Hudson, en donde él, siendo un misionero congregacionalista, está allá en el año 1812 tomando un barco con su recién esposa de unos días y toman un barco para ir de Estados Unidos a la India. Y durante el trayecto él está meditando y pensando en qué será su conversación con el misionero William Carey. Y él está estudiando la palabra bautismo, y cuando él lo empieza a estudiar, se da cuenta de que su congregación está mal con referencia al bautismo. Y él no lo puede creer y va y lo explica a su esposa y le dice: oye, estamos mal, tenemos que ser bautizados por inmersión. La palabra bautismo, que en el griego es baptizo, quiere decir ser sumergido, ser metido en agua. Entonces Adoniram le dice a su esposa, y su esposa dice: no, yo soy congregacionalista, yo no voy a cambiar. Finalmente, cuando llegan ahí a Calcuta, a la India, y se presentan con William Carey, William Carey empieza a escucharlos, no los empieza a presionar, pero simplemente William Carey, que ya ha estado ahí por varios años en la India, acababa recién de haberse quemado una de sus bodegas en donde estaban imprimiendo, pero William Carey deja que Adoniram Hudson tome su propia decisión. Y entonces finalmente, cuando Adoniram Hudson dice: no, yo quiero ser bautizado, y dice: ok, y lo bautizaron. Y entonces manda una carta a sus iglesias congregacionalistas diciéndoles: ¿saben qué? Ya no soy congregacionalista, ahora soy bautista. Y qué bendición. ¿Cuándo debe de ser el bautismo? Hechos capítulo 8, versículo, ya no vamos a ir hasta el versículo 26, pero vamos a ir a Hechos capítulo 8, versículo 36, dice: y yendo por el camino,
Felipe y el eunuco, está hablando acá, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Crees qué? Y dice acá la respuesta: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No le estaba preguntando si tú crees que el bautismo te salva, bien puedes. Porque si no encontráramos la segunda parte, nos hubiéramos quedado con la impresión de que la primera parte estaba hablando acerca de que el bautismo me salva. Pero está hablando de que creer de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y eso es lo único que Dios pide de mí. Ni siquiera a Felipe le dijo: oye, tienes que cambiar tu denominación, tienes que cambiar tu manera de ser y dejar de pecar por unos cuantos días y tomar ciertas lecciones. Sino Felipe le dice: no hay ningún problema. Ya te acabo de explicar, le está diciendo a este funcionario, y le acabo de explicar quién fue Jesús, de quién está hablando el profeta. Jesús es el Salvador, Él es el Hijo de Dios. ¿Crees esto? Y él dice: sí, yo lo creo. Ok. Y se bautizó este hombre. De tal manera que un bebé no puede responder a esta pregunta. Si le preguntamos a un bebé: ok, bebé, ¿crees de todo corazón? Un bebé no puede responder a esa pregunta. Esa es la pregunta que Felipe le hace a este hombre. Le dice: mira, lo único que me tienes que responder y saber en tu corazón es creer que Cristo es el Hijo de Dios, creer que Él es el Salvador, quien murió en la cruz por tus pecados. Y este hombre responde a esa pregunta. De tal manera que un bebé no puede responder a esa pregunta. Y si fuiste bautizado de bebé con un chorrito en la cabeza, necesitas volver a ser bautizado por inmersión, pero la única condición es que tienes primero que ser salvo de creer en Cristo como tu Salvador. Hechos capítulo 16, vamos a ir al versículo 30. Entonces, número 1, el bautismo es después de creer. No me bautizo primero y luego creo en Dios y luego creo en Cristo, sino primero creo en Cristo, que Él es el Hijo de Dios, y luego me bautizo. Vamos a ir ahí a Hechos, por favor, capítulo 16. Hechos capítulo 16, una parte muy importante aquí de las escrituras, en donde dice ahí en el versículo 30, dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es la historia del carcelero allá en Filipo, y este carcelero se impresiona al ver que estos hombres no han salido, sino simplemente se soltaron. Y el carcelero, pensando que los hombres ahí, los presos, habían huido, ya se iba a matar. Y si hubiéramos nosotros conocido a este carcelero, muy probablemente este carcelero había actuado con maldad, obedeciendo a sus jefes y castigando a todos ellos que estaban ahí. En la historia de Adoniram Hudson, cuando un día lo encarcelan y lo golpean, y la serie de golpes que sufre Adoniram Hudson en la cárcel, estando ahí 10, 11 meses con grillos en sus tobillos y colgándolo de pies hacia arriba por cada noche de su estancia en la cárcel, él muy fácilmente hubiera podido haberse amargado y agarrado odio contra cualquier carcelero.
Y no era muy diferente a los días de Pablo, en donde cuando los metían a la cárcel no había tele, no había pago de piso, no había agua caliente, no había comida, no había internet. Era un lugar de sufrimiento a la cárcel. Ahora encontramos que hasta los que están encarcelados quieren sus propios lujos, pero aquí no tenían lujos y muy bien pudieron haber dicho que se mate el carcelero, y no lo hicieron así. Dice la palabra de Dios que le dijeron: no te hagas ningún mal, y luego pide luz este carcelero y no lo puede creer. Ahí están todos ellos. Y al haber escuchado sus cantos y su testimonio, y ahora lo que están haciendo, está el carcelero diciendo: ellos tienen algo que yo no tengo. Ellos tienen algo que yo no tengo. Y él dice: yo quiero ser salvo. En el versículo 30, yo quiero ser salvo. ¿Cómo yo puedo ser salvo? Y ellos responden: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ellos no le dijeron: tienes que cambiar de religión, tienes que ser bautizado, tienes que guardar los mandamientos, tienes que guardar los 7 ¿cómo se le llaman? Sacramentos, y tienes que hacer esto y aquello. No, sino le dice: cree en Cristo Jesús. Y entonces le hablaron de la palabra del Señor a él y a toda su casa, y todos ellos creyeron. Y después de haber creído, dice la Biblia, enseguida, versículo 33, se bautizó él con todos los suyos. ¿Cuándo dice? Enseguida, enseguida. Vean en el versículo, capítulo Hechos 18:8. Hechos 18:8, ya lo leímos la semana pasada, y dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían, y después de creer, que eran bautizados. Entonces, primero es creer y luego es ser bautizados. Siguiente, número 2, el bautismo es por inmersión. Nuevamente, la palabra bautizo es una palabra de inmersión, de sumergirse en el griego. Mateo capítulo 3, vean lo que dice en el versículo 13. Mateo capítulo 3, en el versículo 13, dice ahí: entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Yo necesito que tú me bautices y tú quieres que yo te bautice. No lo podía entender Juan. Y versículo 15 dice: Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Habían entrado al río. Si hubiera Juan decidido antes de todo que el bautismo simplemente debería de tomar él una cubeta y llevarla hacia Jerusalén, hubiera sido más fácil. Pero él tenía que llamar a la gente hasta el río Jordán para ser bautizados. Y si solamente iban a entrar para que les echaran un chorrito, como que no suena nada práctico. Y aquí en el versículo 16 dice: después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. De tal manera que el bautismo es por inmersión. El bautismo es el ser sumergidos en agua. ¿Por qué? Porque eso connota la muerte
la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Eso me habla de que el Señor Jesucristo, cuando Él fue sepultado, no fue sepultado nada más de aquí para arriba, sino Él fue sepultado completamente. Él fue sepultado, cubierto con esa roca, metido, y después al tercer día Él resucitó. El bautismo es una identificación del cristiano con Cristo, con su muerte, sepultura y resurrección. El bautismo es un paso de obediencia. El bautismo, es más, es el primer paso de obediencia del cristiano. Si hubiera estado regresando a la historia del carcelero, el carcelero, supongamos que le dice a Pablo: yo quiero ser salvo, ¿cómo puedo ser salvo? Y Pablo le dice: mira, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y el carcelero dice: ok, ya creí, ¿cuál es el siguiente paso? Pablo no le dijo: ¿sabes qué? Tienes ahora que testificar, aunque no es que no debamos de testificar, hay que testificar, hay que compartir. Pero el siguiente paso era: mira, tienes que ser bautizado porque ya has creído. Ese es el primer paso que debes de tomar. De tal manera que el primer paso no es ser fiel a la iglesia, aunque es bueno ser fiel a la iglesia. El primer paso no es empezar a testificar o a ganar almas, aunque es bueno testificar o a ganar almas. El primer paso no es diezmar y decir: oh, no, es que yo necesito diezmar. Y antes, ya cuando yo diezme unas 3, 4, 5 semanas consecutivas, ahora sí me bautizo. No, es primero me bautizo porque ese es mi primer paso de obediencia. El primer paso no es decir: pues voy a dejar este pecado porque aquí está este pecado y lo debo de dejar. El carcelero, él era un homicida, porque yo me puedo imaginar que él mataba gente ahí en la cárcel aún, o quizás era alguien que hablaba cosas perversas y malas a los que estaban ahí. Él pudo haber dicho: oh, Pablo, es que mira, tengo en mi boca tantas palabras malas, déjame que corrija esas palabras malas y entonces tomo esa decisión de bautizarme. No, sino que en el momento en que creo, ahora mi primer paso de obediencia es bautizarme. ¿Qué tal, pastor, si primero me bautizo a los 10 años y después creo a los 15? Bueno, ya me bauticé. ¿Qué hay que hacer? Volverme a bautizar. ¿Por qué? Porque el bautismo es después de creer. Primero creo y después me bautizo. Quizás algunos dicen: es que pues ya me bauticé y me bauticé hace 5 años y el año pasado me di cuenta de que pues no era salvo y ahora sí ya fui salvo. Bueno, entonces te tienes que bautizar después de haber sido salvo. El bautismo es primero y el siguiente paso inmediatamente después de ser bautizado, de creer, es el ser bautizado. Muy bien, el bautismo, Colosenses capítulo 2 versículo 12. Entonces el bautismo me identifica con Cristo. Colosenses 2:12 dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Dice: la fe que tú pusiste te ha salvado. Ahora, como identificación de que has creído en Él, tienes que ser bautizado, te tienes que bautizar. El bautismo es algo muy importante en el creyente. El bautismo no es un rito que yo debo de cumplir por el simple hecho de religiosidad o de cumplirlo, y es que me tengo que bautizar porque es un rito. No, cuando lo veo como un rito, nunca voy a llegar a ser obediente a Dios. Cuando nosotros cumplíamos nuestros ritos en la iglesia católica,
nunca llegamos a ser obedientes a Dios, porque simplemente lo tomamos como un rito, como parte de mi religiosidad. Oh, que la hostia, ok. Y cuando salías, ¿qué empezabas a decir? ¿De qué sirvió la hostia? De nada, porque nada más fue un rito. Tengo este otro rito y la primera comunión y te cambió tu vida. No, la gente sigue haciendo lo mismo porque es un rito, es cumplir algo y ya. Pero el bautismo no es un rito, el bautismo es un acto de obediencia. Y me debo de bautizar después de creer. Y me identifica con Cristo, de que ya en mi corazón Cristo vive en mí. Es simplemente algo que me identifica. Por ejemplo, este anillo que yo tengo aquí, este anillo me identifica. ¿Qué identifica en mí? Que yo estoy casado, amén. Este anillo me identifica que yo estoy casado. Ahora, si me quito este anillo, tiene mucho tiempo que no me lo quito, pero si me quito este anillo no va a salir. Si me lo quito, no digo, ay, ahora ya estoy soltero y me voy por ahí, me busco una novia. No, ¿por qué? Porque este anillo no es el que me casó. El que me casó es cuando yo confesé con mi boca, sí. Sí, ¿estás dispuesto a tomar a Nicole como tu esposa y esto y esto? Y yo dije, sí, yo estoy dispuesto. Sí, y entonces me comprometí con mis labios, con mi boca. Y después de eso, ella me dio este anillo, yo le di otro anillo. Pero este anillo no me casa, sino lo que me casó es esa decisión, el comprometerme, ese voto de tomarla a ella como mi esposa. Entonces el bautismo, de la misma manera que un anillo, simplemente me identifica que soy ya salvo, que ya Cristo ya vive en mí. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, número 4, el bautismo no es un requisito para la salvación. Como ya lo vimos en 1 Corintios, Pablo dijo, no me envió Cristo a bautizar. Y aquí en Lucas capítulo 23 dice versículo 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. ¿Qué es injuriar? Te injurio. No, lo estaba maldiciendo, amén. Le está diciendo sus cosas enojado este malhechor, y le dijo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Wow, le pidió salvación. Sí, pero le pidió una salvación material. Versículo 40, material y física. Versículo 40, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le pidió salvación. El otro le pide una salvación física, material. Primero le estaba injuriando, le estaba diciendo sus cosas, y después le dice, pues si eres el Cristo, a ver, bájame de este lugar, yo me quiero ir a mi casa. Él no quería ser salvo, él simplemente quería vivir su vida. Vivir su vida. Y el otro reconoce su pecado, reconoce su situación, reconoce la perfección de Cristo, reconoce que Él es el Salvador y le pide salvación. Y le dice, si tú eres el, no le dice si tú eres el Cristo, pero le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dice, de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso, conmigo. Y dice, de cierto digo que de hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, ay chavo, es que para ir al cielo tienes que bautizarte y ya no da tiempo. ¿Por qué no fuiste con Juan el Bautista? ¿Por qué no te bautizaste? Eso hubiera sido suficiente. Pero Jesús lo perdona en la cruz, le muestra su gran misericordia
y lo salva. Amén. Marcos capítulo 15. Algunos dirían, pastor, pero ¿qué de este versículo? ¿Qué de este versículo? Porque alguien va a sacar este versículo. Marcos capítulo 16, versículo 15. Dice Marcos 16, 15: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será ¿qué? Salvo. Ya ve, pastor, ahí dice que el que crea y se bautice va a ser salvo. Pero luego, ¿qué dice? Mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Dice, no dice, mas el que no creyere y no se bautice será condenado. No, simplemente dice, mas el que no creyere. Si tú no crees, vas rumbo al infierno. ¿Cómo lo podemos nosotros, cómo nosotros podríamos decir esto de otra manera? Aquí en la calle pasa el Metrobús, y lo podemos decir de esta manera, en referencia al bautismo. Si tú te subes al Metrobús y te sientas, llegarás al centro. Pero sentarse, te puedes ir parado o te puedes ir sentado. Pero pudiera yo decir, si tú te subes al Metrobús y te sientas, vas a llegar al centro. ¿Es algo cierto, sí o no? Sí. Y luego si digo, pero si no te subes al Metrobús, no vas a llegar al centro. De la misma manera, el bautismo es un paso de obediencia y no me salva. No nos salva, pero tenemos que ser bautizados. Si tú has venido a esta iglesia ya por semanas, meses, si ya pasó una semana de que fuiste salvo o salva y no te has bautizado, llevas una semana de desobediencia. Si ya llevas un año y no te has bautizado, ya llevas un año de desobediencia. Si ya llevas 20 años desde que fuiste salvo o salva y no te has bautizado, ¿cuántos años llevas de desobediente? 20 años, amén. El bautismo no me salva, pero es un paso de obediencia. Es un mandamiento. Mateo capítulo 28, versículo 18. Mateo 28, 18. El bautismo es un mandamiento. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, tenemos que ir y haced discípulos. Tenemos que hacer discípulos. ¿Cómo hago a alguien discípulo? Le hablo de Cristo, le predico, le testifico. Ya que hice discípulos, dice siguiente: hacer discípulos a todas las naciones, y luego bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos que bautizarlos, y dice acá, me da una instrucción de cómo bautizarlos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque tenemos un Dios trino. Y luego versículo 20, ¿qué hay que hacer después de que sean salvos y bautizados? Ahora hay que enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. De tal manera que el bautismo es un paso de obediencia. La única persona o la única manera de que podemos nosotros ser salvos es a través de Cristo. Solamente a través de Cristo. Juan 14:6 dice que el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la única manera en que podemos ser salvos. Pero para comenzar bien en nuestra vida cristiana, hay que ser bautizados, seguir ese paso de obediencia para ser bautizados. Pregunto, ¿habrá alguien aquí que dice: pastor, a mí me gustaría ser bautizado esta semana o la siguiente semana?
Me arriesgo a ser desobediente una semana más, amén. Para ser bautizados, debería, amén. Vamos a orar. Padre celestial, gracias te damos por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra es verdad y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes para obedecerte a ti. Gracias porque la salvación solamente es en Cristo Jesús. Y te pedimos que en esa obediencia hacia ti, que por lo menos aquellos que no han sido bautizados vean la importancia de comenzar una buena relación con Cristo, siguiéndote en este paso de obediencia. Bendice tu palabra, ayúdanos, Señor, a seguirte a ti, a obedecerte a ti. Bendice cada hermano, hermana, y ayúdanos a alcanzar a más personas que puedan ser salvos, que puedan ser bautizados, que puedan crecer en la sana doctrina, y que los puedas tú usar y cambiar y transformar y bendecir sus hogares. Te lo pedimos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues vamos.